Buenas tardes, estimados estudiantes de Políticas Exteriores Comparadas de América Latina. En esta oportunidad el video corresponde a la unidad 5. Es un video que acompaña y agrega algunos elementos más de análisis al PowerPoint y al Word que acompañan esta unidad, que es luego complementada por los trabajos prácticos que ustedes llevan adelante con el profesor Oscar Mastropiero. Bien, la unidad 5 del programa se ocupa de Cuba. Lo primero que ustedes podrán preguntarse es, bueno, ¿por qué Cuba? Si Cuba no es América Latina, en estricto sensu, es Caribe. Bueno, hay varias razones para esto. La primera y más fundamental es que Cuba está en el hemisferio, en nuestro hemisferio, y ha formado parte como asociado o como miembro pleno o como observador de distintos proyectos y acuerdos de cooperación y de integración de América Latina. Les voy a señalar dos que son de la época de mediados de los 70 y de comienzo de los 80, el CELA y la LADI. Al mismo tiempo, es importante señalar que después de los Estados Unidos, Cuba ha sido el actor más influyente sobre América Latina, más influyente sobre sus políticas exteriores y sobre sus sistemas políticos internos, en el periodo, especialmente en el periodo que va entre 1960 y 1980. Otro elemento interesante que distingue a Cuba del resto de todos los países que nosotros estudiamos en nuestra asignatura como países latinoamericanos, es el hecho que la historia de Cuba, desde su origen como nación independiente hasta el presente, está atravesada por la presencia y las relaciones con Estados Unidos. Para que ustedes se den una idea, hasta la revolución, a La Habana, a todas las cadenas de los grandes hoteles de lujo, casinos, se llevaba el pan 4 veces por día desde Miami, porque Cuba tenía, y La Habana, una población flotante norteamericana que viajaba desde Florida para hacer y realizar allí no solamente sus periodos de vacaciones, sino para practicar distintas actividades económicas, financieras y muchas actividades ilegales. La política exterior que nosotros estudiamos en esta unidad es aquella que se inicia con el triunfo de la revolución en 1959, porque con anterioridad no puede hablarse de una política exterior estricto sensu, debido a la dependencia que Cuba tuvo de las decisiones políticas y económicas de los Estados Unidos. Es cierto que acontecimientos tan importantes dentro de la economía política mundial, como por ejemplo la negociación del GATT en 1947, la Carta de La Habana, fue negociada justamente en Cuba.
pero ello ocurrió como consecuencia, obviamente, de la decisión de los Estados Unidos de realizarla allí. Por eso digo que Estados Unidos es el eje central de la historia de Cuba. Pero desde la revolución hasta el presente, también la principal amenaza a la sobrevivencia del régimen, la principal amenaza a la revolución, ha provenido de Estados Unidos. Desde 1959, el triunfo de la revolución, hasta el presente, la política exterior cubana, si bien ha transitado por distintas etapas, la última es la que se inició en 1991 y que sigue vigente hasta el presente. Pero hay dos ejes que han dado el carácter permanente a la política exterior cubana. El primer eje es defender la continuidad de la revolución y del régimen político. La segunda es la solidaridad revolucionaria internacional o el internacionalismo proletario revolucionario, que es una estrategia que Cuba mantuvo hasta el fin de la Guerra Fría, que luego fue modificada en sus aspectos militares por la solidaridad con el tercer mundo, manifestada especialmente en el sistema de Naciones Unidas y en los dos agrupamientos de países en desarrollo, aun cuando en el segundo también hay países desarrollados. El primero es no alineados y el segundo es el grupo de los 77. La supervivencia del gobierno revolucionario de Cuba tiene como máxima prioridad de los líderes del país, tuvo desde el comienzo una necesidad, y esa necesidad, la prioridad máxima de los líderes del país, fue formular una política exterior que fuera tanto global como activista. Entonces Cuba forjó un servicio exterior grande en términos de personal y de recursos y capacitado. Forjó una política exterior que es experta en diplomacia, experta en economía internacional, en espionaje y en asuntos militares. Es objetivamente la política exterior más completa de América Latina. Cuba ha sido el único país del tercer mundo que ha tenido una política global, política, militar y de seguridad, que ha abarcado varios continentes. Hay varios países, varias potencias medias y potencias emergentes que han tenido políticas militares y de seguridad en sus entornos. Podemos hablar de Israel, podremos, si bien Israel es un país desarrollado, pero podemos hablar, por ejemplo, de Irán, podemos hablar de la India, y hasta que China dejara de ser una potencia emergente para convertirse en una gran potencia, también China. Pero, incluyendo en nuestra región a Brasil, Cuba ha sido el único país del tercer mundo que ha tenido una política global. Y esa política global entonces ha abarcado varios continentes. A mediados del decenio de 1960, el gobierno cubano forjó una política exterior independiente, que a menudo le hizo chocar con
los intereses de la Unión Soviética. La relación con la Unión Soviética fue fundamental para la supervivencia de la revolución. Pero suponer que Cuba fue un peón de la Unión Soviética, eso es pura fantasía. Y este es uno de los mitos sobre Cuba. En varias ocasiones, entre 1960 y 1990, Cuba criticó la política exterior de la Unión Soviética y en algunas oportunidades incluso la calificó como la política de una superpotencia y no la de un Estado revolucionario o socialista. Así que Cuba hizo su propia política internacional. Por ejemplo, la política africana y la política latinoamericana de los años 1960 a 1980 fue una decisión exclusivamente cubana. Y en el caso particular de África, fue una decisión cubana a la cual la Unión Soviética fue arrastrada. Pero también en diversos momentos Cuba estuvo condicionada por la ayuda soviética, como por ejemplo en los acontecimientos de la invasión de Checoslovaquia en 1968, que al final Castro terminó por apoyar. Hasta 1991, fin de la Guerra Fría, la política exterior estuvo estrechamente vinculada a la política militar y estuvo destinada a hacer que un eventual conflicto militar con Estados Unidos no se restringiera al Caribe, sino que se proyectara a otros escenarios en distintos continentes. Los cubanos siempre tuvieron presente que un conflicto militar con Estados Unidos, la capacidad aérea norteamericana podía hacer que la isla oscureciera, es decir, los miles de aviones que Estados Unidos podía disponer para atacar a Cuba podían oscurecer el día. La estrategia de Cuba fue diseminar el conflicto en distintas regiones del mundo. Es decir, que si Estados Unidos iniciaba un conflicto con Cuba, ese conflicto no iba a estar vinculado o no iba a estar restringido a ese sector del Caribe, sino que ese conflicto se iba a proyectar a distintas partes de África, de Medio Oriente y potencialmente de América Latina. Es decir, el conflicto con Cuba se dirimiría en guerras en distintos frentes del mundo. Posteriormente, el aspecto militar fue sustituido por un mayor activismo político internacional, luego del fin de la Guerra Fría, y por una nueva concepción tomada del pensamiento de relaciones internacionales, que es el institucionalismo. Aunque la ayuda militar a Nicaragua, pero fundamentalmente la ayuda militar a Venezuela, se ha mantenido hasta el presente. La desaparición de la Unión Soviética fue un acontecimiento de tal envergadura que muchos países, en particular Estados Unidos, consideraron que lo natural era que el régimen cubano también cayera. Cuba respondió a ese nuevo entorno con la política denominada como la política del período especial en tiempos de paz, que fue tanto una política internacional como una política interna. En lo internacional se sostuvo en el pensamiento institucionalista. En lo interno, las distintas medidas para asegurar la supervivencia
social, económica y el bienestar de los ciudadanos cubanos. Cuba hizo entonces de las Naciones Unidas, de otros organismos internacionales y de las relaciones con los países de Europa Occidental y con Canadá, un instrumento clave para la supervivencia política y económica del régimen. El principal éxito del período especial ha sido su contribución a que Cuba haya conservado importantes espacios de acción en el sistema mundial, aún a pesar de la crisis política, económica y estratégica creada por la desaparición de la Unión Soviética. Los estados más cercanos a Estados Unidos en su política exterior, de gobiernos más conservadores de Europa Occidental, compartieron con Estados Unidos la tesis según la cual, desintegrado el bloque soviético, desaparecida la Unión Soviética, desaparecida Europa Oriental, modificado el contexto interno de las relaciones entre Vietnam y el mundo, no había espacio para una Cuba revolucionaria y por tanto el régimen necesariamente iba a caer. Como sabemos hasta el presente, ese régimen ha sido capaz de sobreponerse y de estar en este momento conducido por un presidente que nació después de la revolución. Por tanto, entonces, con esto damos una idea de algunos elementos interesantes para reflexionar que acompañan el PowerPoint de la clase, el Word de la clase, la bibliografía y los trabajos prácticos. Buenas tardes.